Muy buenas noches, honorables representantes. Llevamos aquí cerca de 8 o 9 horas escuchando las inquietudes de la oposición. Este es un ejercicio democrático y aquí estamos para responder a las preguntas y para darle claridad a quienes así la necesitan. Mi norte, como mujer, como madre y como ministra, ha sido siempre estar del lado de los vulnerables, del lado de quienes han estado históricamente marginados. Y eso lo he hecho con la convicción de que desde mi lugar en el mundo, que ha sido antes la academia y hoy es estar en el gobierno del cambio, puedo tener acciones que impactan y que permiten ayudar a que esas brechas de inequidad se cierren. Yo me hice en una universidad pública, estudié y me gané becas para poder hacer mis estudios de doctorado, de maestría y de postdoctorado. Durante 22 años he trabajado como profesora en distintas universidades, los 8 últimos como profesora de la Universidad del Valle. Soy orgullosa de tener esa trayectoria, no solamente por haber sido maestra, porque con mis estudiantes aprendo, sino porque es esa trayectoria la que hace 13 años me llevó a conocer las comunidades mineras tradicionales. Y es junto con don Arnulfo en el Palmar, con Lisifrey en La Toma, con doña Luisa en Cerroteta, que he conocido el sector minero y energético de este país. No fue con las corporaciones, fue con la gente. Y a esa gente, a esas comunidades, hoy me debo. Defiendo lo público, defiendo los bienes comunes, defiendo a los jóvenes a quienes este planeta nos pertenece. Defiendo a las mujeres porque históricamente nos han marginado. No a mí solamente. Yo soy una mujer privilegiada. Privilegiada porque tuve acceso a la educación, porque tengo una familia que siempre me ha respaldado. Estoy hablando de las mujeres como Briseida y como doña Elenita en Miranda, que siguen hoy siendo perseguidas por su voz de defensa a un proyecto de paz total. Estoy hablando de voces de mujeres como la de Nacha, que todavía hoy tiene que disputársela con los mineros que utilizan mercurio que afecta la salud reproductiva de las mujeres de su comunidad. Hoy las mujeres somos el cambio y estoy aquí para defender también esa voz y ese liderazgo. Yo no estoy aquí haciendo una carrera política, yo estoy aquí defendiendo un programa de gobierno y ese programa de gobierno se comprometió con un cambio que ya comenzó. A veces el cambio da miedo, a veces el cambio genera oposición, pero el cambio es también lo que esta ciudadanía decidió después de décadas y siglos. Somos el gobierno del cambio y como gobierno del cambio asumo esta moción de censura con la responsabilidad y con la dignidad que este recinto me merece. Con responsabilidad y con certeza, también aprovecho esta oportunidad para explicarle al país cuál es precisamente esa política mineroenergética que como gobierno del cambio hoy lideramos. El cambio climático global, la crisis climática y ambiental es una realidad. El panel intergubernamental sobre cambio climático que se conoce como IPCC sacó hace un año un informe que dice que la temperatura del planeta ya aumentó en promedio 1,1 grados centígrados.
Se espera que en los próximos 20 años la temperatura aumente al menos 1,5 grados centígrados y por eso, respondiendo a esa realidad inminente, es que los países, desde lo que se conoce como la COP21, que se realizó en París, desde ahí los gobiernos se comprometieron a unas reducciones de gases de efecto invernadero, incluido nuestro gobierno, que entonces dijo que debíamos reducir nuestros gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2030. Sin embargo, hace un año, en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, la misma COP que se realizó en Glasgow, Escocia, en ese momento los gobiernos identificaron que el esfuerzo debía ser mayor y por eso entonces incluso el gobierno colombiano, el gobierno del doctor Duque, decidió que iba a aumentar su compromiso y la reducción de emisiones sería entonces de 51% para 2030. Esta realidad de la descarbonización de la economía, de asegurar que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene hoy por hoy una consecuencia también en cómo funcionan las economías globales. Ahora bien, estas no son solo cifras. Para las comunidades más vulnerables en países como el nuestro, que es de los países más desiguales y empobrecidos, para esas comunidades estas cifras son realidades cotidianas. Vemos la Mojana inundada. Hoy estaban mis colegas ministros precisamente haciendo un diálogo regional vinculante para entender cuáles son los desafíos y cuáles las salidas desde la participación vinculante que se pueden generar para estos problemas. El cambio climático genera unos fenómenos climáticos extremos que son más frecuentes, que son más severos y que son más prolongados. En el caso de Colombia, el hecho de que hoy tengamos por tercer año consecutivo un fenómeno de la Niña responde precisamente a esa manera como el cambio climático precisamente se comporta. Hola, porque no es solamente un tema de temperatura, sino un tema de cómo en el trópico está cambiando las precipitaciones y los fenómenos climáticos extremos. Precisamente por esa situación extrema en términos climáticos, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres ha declarado la emergencia climática, porque sabemos que al menos 3.000 eventos han sucedido este año, que al menos 250 personas han muerto en estos acontecimientos y que tenemos más de 600.000 personas afectadas, 5.000 viviendas destruidas y 10.000 más viviendas afectadas. Es decir, que en Colombia el cambio climático mata, desplaza, le arrebata los medios de vida a los más vulnerables. ¿Y eso entonces qué significa? Significa que el cambio climático tiene también costos. Esos costos suelen quedar por fuera de los cálculos de las economías nacionales. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, no internalizamos cuáles son los costos de ese cambio climático. Y es, por un lado, los costos que cuestan los daños, pero también los costos de aquella riqueza que dejamos de percibir precisamente porque ya no estamos produciendo los mismos cultivos, porque las vacas ya no pueden estar en las mismas fincas silvopastoriles, etcétera. Eso quiere decir que debemos hacer cuentas completas. Esas cuentas completas le han llevado al Instituto de Energías Renovables de Suiza a hacer unos cálculos respecto a qué significa la pérdida de la economía global en relación con el cambio climático. Las conclusiones vienen por aquí y son del año 2021.
Por un lado, se dice que de cumplir parcialmente los acuerdos de París, que son los de 2015, tendríamos que ante nosotros se reduciría en 10% la economía global. O sea, la economía perdería su valor en un 10% de cumplir parcialmente los acuerdos de París. Si no hacemos nada, la pérdida del Producto Interno Bruto a nivel global estaría por el orden del 18%. Si eso lo llevamos a lo que puede significar el cambio climático en Colombia, estamos hablando de que con un aumento de la temperatura de entre el 2 y el 2,6 grados centígrados, Colombia estaría perdiendo más del 16% de su Producto Interno Bruto. Si la temperatura, por no actuar a tiempo a nivel global, llegara a subir en 3,2 grados centígrados, tendríamos que la pérdida del Producto Interno Bruto superaría el 21%. Los costos entonces del cambio climático son aún mayores para economías del sur global como la nuestra. Por eso, en la última COP de Egipto, en donde participamos la ministra Susana y yo, se estuvo discutiendo la posibilidad de que hubiera canje de deuda externa por naturaleza. Porque nosotros necesitamos mecanismos para poder asumir los costos del cambio climático. Ese fue el decálogo de nuestro presidente Gustavo Petro en esta misma cumbre y ese sigue siendo hoy nuestras exigencias en un contexto multilateral de discusión sobre la crisis climática y ambiental. ¿Vamos a negarnos a esta evidencia? Tenemos señales de información que no podemos tomarnos a la ligera y esas señales de información implican cambiar hábitos y cambiar políticas. Hemos dicho en muchos contextos que parece ser más fácil seguir siempre en la dirección de la que venimos antes. Es más fácil seguir haciendo lo mismo, a eso se le llama la inercia. Pero nosotros aquí vinimos a cambiar y ese cambio cuesta un esfuerzo aún mayor porque hay estos rumbos de oposición, estas fuerzas de oposición. Sin embargo, nuestra convicción sigue intacta. Vinimos a cuidar la casa grande, vinimos a hacer justicia ambiental y a hacer justicia social. Nos han dicho que nos gusta la leche, pero no nos gusta la vaca. Y yo quiero decirle a la ciudadanía, decirle a ustedes, honorables congresistas, que no es que no nos guste la vaca, sino que la vaca está enferma. ¿Qué diría Wildermann de Corinto si se le enferma la vaca? No saldría corriendo a intentar ordeñar la vaca porque sabría, en ese caso, que la vaca se le muere. Wildermann lo que haría sería cuidar la vaca y asegurarse que mientras la vaca no le da leche, tiene otras cosas que producir. Esa es nuestra responsabilidad como gobierno, esa es mi responsabilidad como ministra, como madre, como mujer. Ahora bien, el mercado de los hidrocarburos, como ya se ha dicho anteriormente en este mismo recinto, es un mercado volátil. Sabemos también que es un mercado que ha estado históricamente asociado a las guerras. La guerra entre Rusia y Ucrania es un ejemplo, pero nuestras propias guerras nacionales no son una excepción. Aquí también ha habido guerras que se han vivido en Barranca Bermeja, que se han vivido en Arauca, que están asociadas a los hidrocarburos. Ahora, la volatilidad de los precios del petróleo la hemos percibido recientemente cuando en 2018 el barril de petróleo costaba $80 en el mercado internacional y 2 años después bajó a $18. Este fin de semana
el precio internacional del petróleo volvió a bajar en un 3%. ¿Por qué? Porque el grupo de los 7, de las 7 potencias económicas que se conoce como el G7, estaba sentado discutiendo la posibilidad de techar los precios del petróleo y del gas. Y eso tiene un efecto sobre la economía petrolera. Cuando hay esa volatilidad y nuestra economía depende de esos hidrocarburos, de esa demanda de hidrocarburos, nosotros tenemos que estar alertas, porque precisamente esa dependencia nos pone en mayor vulnerabilidad. Si solamente dependemos de lo que nos da esa única vaca y no aseguramos que también tenemos marranos y tenemos gallinas y tenemos una huerta, el día que se muera la vaca porque está enferma, ese día el daño lo vamos a percibir. Nuestra responsabilidad como gobierno es asegurar que antes de ese momento tengamos las soluciones, hayamos hecho la transición necesaria. Descarbonizar la economía no es una decisión solo de Colombia, como se dijo anteriormente. Es una decisión global. Y en tanto es una decisión global, significa que el impacto es global. Los países europeos están absolutamente comprometidos con su descarbonización. Y esa descarbonización entonces va a tener impactos sobre el mercado petrolero. Y no solamente sobre el mercado de los hidrocarburos, en el momento en que pueda perder valor como tal el hidrocarburo toda vez que se electrifica la matriz global, sino que también economías como la nuestra, si logran descarbonizarse, sus otros productos, sus productos agrícolas pueden tener mejor valor porque se espera que haya una revalorización, un reconocimiento en el mercado global a esos países que logran descarbonizarse. Es importante reconocer que como integrado a esta situación, a esta decisión global de descarbonización, muchos países han decidido parar la financiación de los proyectos de hidrocarburos a nivel internacional. En la misma conferencia de Glasgow, que fue el año pasado, el grupo de los G7 lideraron un acuerdo al cual se sumaron en total 39 países que hablaban de parar la financiación de proyectos de hidrocarburos. Es decir, que hay una decisión global respecto a parar la inversión. ¿De dónde entonces se espera que nuestra economía siga creciendo a partir de una inversión que ya no va a crecer más? Los países europeos han liderado este cambio en la matriz de inversiones. Y hoy 39 países a nivel global dicen que desde finales de 2022, es decir, ya, no se va a realizar más inversiones en países foráneos como seríamos nosotros, ni para gas, ni para petróleo, ni para carbón. Es precisamente reconociendo esa realidad macroeconómica que nosotros necesitamos hacer un cambio. Necesitamos reconocer ese cambio global para ajustarnos nosotros y ser pioneros latinoamericanos en ese cambio. Se espera que de esa transición que está sucediendo a nivel internacional respecto a las inversiones en proyectos de hidrocarburos, esos mismos 33.000 millones de dólares que se invertían antes en hidrocarburos, hoy migren a energías renovables y sobre todo a energías renovables no convencionales. Así nos lo ha hecho saber el European Investment Bank, que en Egipto firmó con nosotros una declaración conjunta en donde nos ratificaba que no están interesados en realizar inversiones en hidrocarburos, pero sí
en energías renovables en nuestro país. Y esa es la ruta por la cual tenemos que seguir avanzando. La Agencia Internacional de Energía ha confirmado que, dado esa transición global en las inversiones, las energías eólicas se cuadruplicaron en 10 años, entre 2010 y 2020, y que las energías solares subieron 20 veces, precisamente porque la financiación en estos campos está creciendo. La descarbonización también tiene un efecto sobre la transformación del parque automotor a nivel global. Hoy, en estas semanas, se está discutiendo por parte de los países en Europa en qué momento se van a dejar de importar y de producir carros a gasolina, para pasarse solamente a la producción e importación de carros eléctricos. Los países más audaces, Noruega y Dinamarca, han dicho que esa transición se hará entre 2025 y 2030. Países como Suecia, Suiza y el Reino Unido han dicho que se realizará entre 2030 y 2035. India y China están diciendo que lo harán en 2035. Quiere decir que a nivel global la demanda de petróleo va a cambiar. ¿Qué va a pasar con la vaca cuando ya no quieran su leche? Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de pensar ese futuro y no dejar que nos sorprenda, sino asegurar que hacemos una diversificación de la economía y que pasamos de la economía extractivista a una economía productiva. Y esa es una responsabilidad de todos en este gobierno, desde el presidente, los funcionarios públicos, hasta cada uno de nosotros, los ministros. Sabemos que el hecho de no tener diversificada nuestra matriz exportadora tiene unos desafíos. Y esos son los desafíos que en este Congreso, honorable Congreso de la República, deberíamos estar afrontando, y es cómo vamos a industrializar este país. Decía ahora una de las ponentes que necesitábamos industrializar el país porque no estaba industrializado, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Se necesita esa industrialización y eso requiere esfuerzos del gobierno y esfuerzos también de este honorable Congreso. No de otra manera vamos a lograr que cuando se descarbonice la economía global, cuando se deprecie la economía de los hidrocarburos, vayamos a poder responder las demandas sociales que todavía tenemos, y en eso estamos de acuerdo. La brecha social es algo con lo cual estamos comprometidos, y sin embargo lo que creemos es que no lo vamos a hacer si no es a través de la diversificación, si no es a través de convertirnos en una potencia mundial de la vida que necesariamente tiene que pasar del extractivismo a una economía productiva. Cuando se deprecie el mercado de los hidrocarburos, los primeros que van a salir son aquellos países que tengan los hidrocarburos más costosos. Nuestros hidrocarburos, nuestro petróleo, sale en promedio entre 35 y 38 dólares por barril. Eso es lo que nos cuesta llevarlo a superficie. Si se trata de petróleos pesados, puede llegar a 45 dólares por barril. Si nos comparamos con Kuwait o con Arabia Saudita, donde sacar petróleo a superficie vale 10 dólares por barril, nosotros somos de esas primeras economías que van a salir. Por eso es que tenemos que prepararnos. Por eso la transición energética es un imperativo, es una responsabilidad. No es solo una responsabilidad vital, que claro que lo es, sino que también es una responsabilidad económica. Es la responsabilidad económica de saber que tenemos que romper por fin la dependencia frente al sector primario y debemos poder generar una economía productiva. Es entonces este deber
ambiental como económico, el cual afrontamos desde esta cartera de minas y energía. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vamos a hacer esa transición energética? El mensaje que quiero darles a continuación es que es una transición energética que será segura y gradual. Lo he dicho antes y lo repito esta noche. Lo primero que hemos hecho desde hace 2 meses que iniciamos mesas técnicas con la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, pero también con la ANH, fue unificar cifras. Aquí muchos de ustedes han llamado la atención sobre eso y es verdad. Las cifras no estaban unificadas, pero esa no es responsabilidad de nuestro gobierno. Responsabilidad de nuestro gobierno es hacer las mesas técnicas que nos permitan hoy tener una cifra que todos compartimos en el sector, y es que tenemos 381 contratos en este momento. De esos 381 contratos, 118 están en exploración. Con el análisis que hemos avanzado en esas mesas técnicas, hemos tomado la decisión de, por un lado, acompañar aquellos contratos que se llaman en fase 0 o fase preliminar. ¿Por qué? Porque creemos que es importante dar las garantías de exploración de manera que no sufran cuellos de botella, que además se haga con responsabilidad social y ambiental, y que de esos contratos logremos saber en 8 años, tal vez, qué son los recursos que tenemos disponibles. También a través de estas mesas técnicas logramos identificar que hay 35 contratos suspendidos. De esos 35 contratos suspendidos, hay 32 que podrían tener recursos que son de interés para el país. Nuestro compromiso es revisar ahora cada una de las situaciones y encontrar cuáles de esos son viables y de qué manera podemos nosotros desde este ministerio acompañar en la gestión adecuada de los recursos del subsuelo. Entonces, nuestro compromiso con la seguridad energética del país y también, por supuesto, con el marco fiscal de mediano plazo es revisar esos contratos y asegurar que nosotros les damos una garantía de ejecución a través del acompañamiento. Aquí se ha preguntado mucho en este recinto, los medios insisten en si va a haber nuevos contratos o no. Un tema que todos debemos conocer es que cualquier nuevo contrato que hipotéticamente se firme mañana solo tendría en promedio resultados en 8,6 años. ¿Qué está pasando en el mundo en 8,6 años? En 8,6 años se está haciendo toda la transformación del parque automotor de Europa. Está arrancando China, está arrancando India. ¿Dónde va a estar entonces la demanda de esos hidrocarburos que estaríamos de pronto descubriendo en ese momento? ¿Por qué entonces tener que salir a lotear el país si realmente el momento en el que sabemos que hay una demanda y que los precios están adecuados es hoy? Por eso entonces decimos que para nosotros una prioridad es utilizar la tecnología. Y para eso estamos hablando de recobro mejorado. Es verdad que en el país ya se ha hecho recobro mejorado. Se ha hecho recobro mejorado, por ejemplo, en el proyecto de Castilla, uno de los más antiguos del país. Sin embargo, el factor de recobro mejorado que nosotros tenemos hoy es supremamente inferior con respecto al recobro mejorado de otros países productores. Otros países productores tienen el orden del 30% de recobro, mientras que nuestro recobro está entre el 15 y el 18%. Es decir, que hay oportunidad de mejora a través de la tecnología. Y eso implica intensificar el conocimiento en este sector de hidrocarburos, que es también uno de los principios de nuestra transición energética justa.
Aumentar el factor de recobro mejorado significaría ampliar los recursos recuperables en hasta un 15%. Si hacemos eso hoy con las reservas disponibles, hoy que los precios están altos, hoy podríamos aprovechar ese subsuelo. En 8,6 años, cuando ya esté electrificado el parque automotor del mundo, tal vez sería demasiado tarde. Parte de la seguridad energética que es clave discutir tiene que ver con el gas. Se ha dicho aquí, lo hemos dicho antes, que hay reservas de gas P1 para 8 años y que si se contemplan también las reservas P2 y P3, se alcanzaría 11,4 años en gas. Sin embargo, para nosotros es muy importante contemplar también lo que son recursos contingentes de los proyectos, de aquellos contratos que ya han informado a la ANH sobre recursos contingentes que son importantes para el país. Por eso, en esta gráfica que ustedes ven ahí, estamos incluyendo no solamente lo que son las reservas P1, P2 y P3, que son los colores verdes, sino que también en el azul oscuro ustedes encuentran los recursos contingentes confirmados o informados más bien en 3 proyectos que son Uchuva, Gorgon 2 y el bloque Sinú 9. Es importante contemplar eso porque son recursos del subsuelo que ya se sabe que están ahí y que hacerlos comerciales, hacer que salgan a superficie depende de otras decisiones. ¿Qué decisiones, por ejemplo? Decisiones como cuál es el modelo que vamos a tener para el transporte de gas en el país. Decisiones respecto a cómo nosotros vamos también a descarbonizar nuestro parque automotor y llevarlo a que haya, por ejemplo, en el caso de los camiones, las tractomulas, todo el parque automotor pesado, un consumo de gas y ya no de diésel. Este tipo de decisiones harían viable que esos recursos que ya fueron informados por Ecopetrol y por las empresas fueran entonces viables comercialmente. Nos parece importante ponerlo de cara a la ciudadanía porque eso significa que con esos 3 proyectos tendríamos autosuficiencia de gas hasta 2037. Y si contemplamos adicionalmente aquellos recursos prospectivos de los que ha hablado Ecopetrol en las últimas semanas, nuestra autosuficiencia podría incluso aumentar después de 2042. ¿Qué hacer si realmente logramos esa curva de gas tal y como parece que la tenemos? Para nosotros es clave pensar que por supuesto tenemos autosuficiencia, pero que también con esos excedentes no solamente podríamos exportar gas, sino que sobre todo podríamos utilizarlos para hacer fertilizantes, creando eso que tanto hemos dicho, que es los encadenamientos para pasar de una economía extractivista a una economía productiva que además estaría contribuyendo a la reforma rural integral donde los fertilizantes tanto se necesitan. Adicionalmente, tenemos vía el decreto 381 del 2012 nuestro compromiso de garantizar la confiabilidad y la seguridad energética del país, que desde la resolución 2302 del 2020 se dijo que se haría a través de 7 proyectos estratégicos para el sector gas. Entre esos 7 proyectos estratégicos para el sector gas, yo quisiera resaltar 3. En primer lugar, la bidireccionalidad del gasoducto Ballenas-Barranca Bermeja. En segundo lugar, la bidireccionalidad del gasoducto Ballenas-Barranquilla. Y en tercer lugar, la regasificadora del Pacífico.
La regasificadora del Pacífico se mencionó aquí antes, es un proyecto que fue decidido en ese plan de abastecimiento de gas, viene del gobierno anterior y cuando nosotros llegamos un mes después se hizo pública la convocatoria el 9 de septiembre de este año para que los interesados en participar pudieran hacerlo y esa convocatoria está abierta hasta marzo del próximo año. Esa convocatoria y esa posible construcción de la regasificadora del Pacífico permitiría responder a una dificultad que tiene el país hace muchos años, que es garantizar el gas en la región suroccidente. Ahora bien, respecto a Ecopetrol, que es un tema clave aquí, nosotros hemos afirmado que Ecopetrol es para nosotros la empresa de los colombianos que debe ser la vanguardia de la transición energética justa. Ya es una empresa ejemplar en descarbonización. Fue la primera empresa latinoamericana que el año pasado decidió que a 2050 iba a ser carbono neutral. También es en este momento la empresa que tiene la autogeneración más grande con energía renovable. Tiene 2 ecoparques que son muy importantes para generar esos procesos de economía circular y de autoabastecimiento energético que están en Castilla y en San Fernando. Y este año inició inversiones en hidrógeno verde, alcanzando para este año nomás $1 millón. Creemos que con Ecopetrol, convirtiéndola, como se dijo antes en este recinto, no en una empresa de hidrocarburos, sino en una empresa de energías, podemos apalancar esta transición. Es con Ecopetrol y no contra Ecopetrol. Y es en Ecopetrol, pensando en un Ecopetrol a la altura de este momento histórico, a la altura de este momento en el que la crisis climática y las decisiones que están tomando los gobiernos a nivel internacional nos obligan a cambiar. Vamos a cambiar con esta empresa de los colombianos. Lo vamos a hacer porque confiamos en Ecopetrol, porque tiene la capacidad técnica y porque estamos seguros de que podemos ser pioneros de otras economías. No estamos empezando de cero, no estamos desconociendo los caminos recorridos. Parte de reconocer o mirar hacia el pasado es también aprender de él. Es también mirar hacia el pasado para saber y reconocer en los errores las oportunidades de hacerlo mejor. Para nosotros mejor es hacerlo con la gente. Mejor es estar ahí con las comunidades. Mejor es no creer que haciendo los proyectos a espaldas de los wayú, entonces lo vamos a hacer más rápido. No es ocultando la agenda extractivista a las comunidades indígenas amazónicas. Es ir y hablando con la gente. Por eso aquí se necesitan perfiles inter y transdisciplinarios. Por eso también en este ministerio hay personas formadas en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, hay comunidades indígenas, hay afrodescendientes, porque ellos y ellas sienten su territorio, vienen aquí también con otros paradigmas y con esos otros paradigmas estamos haciendo el cambio. Nuestra transición energética justa se fundamenta en 4 principios. Hace creo que 3 semanas, 4 semanas sacamos el documento metodológico porque para nosotros no improvisar significa tomarnos el tiempo de hacer los estudios y de hacer una planificación también de las metodologías y garantizando la participación de la gente. Decíamos entonces que en ese documento metodológico que sacamos, describimos estos 4 principios. En primer lugar, la equidad. Porque aquí no solamente estamos hablando de un cambio de tecnologías.
No solamente estamos hablando, como diría la viceministra, de un cambio de cacharros. Estamos hablando de que va a haber otros actores sociales que van a poder producir la energía. A eso hemos llamado desde el programa de gobierno las comunidades energéticas y en eso estamos comprometidos. Y este es un compromiso que es social como técnico. ¿Por qué es tan importante las comunidades energéticas? No solamente para democratizar el sistema de generación eléctrica, sino también porque estamos convencidos de que a través de esa democratización bajan las tarifas. Es decir, que para nosotros el Pacto por la Justicia Tributaria era un primer paso, y eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Y era un paso absolutamente necesario porque las tarifas venían en alza desde octubre de 2020. ¡Qué injusticia! Qué injusticia, porque además nuestros análisis en estos primeros meses nos permitieron identificar que los estratos en donde más se subieron las tarifas fueron los estratos 1 y 2 durante 2 años consecutivos. Nosotros en 100 días hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para lograr renegociar más de 800 contratos, sentarnos con más de 80 agentes del sector eléctrico y a través de 4 resoluciones bajar por primera vez en 2 años las tarifas. Y este no es el único paso que vamos a dar. Por eso tan importante la democratización del sector eléctrico a través de las comunidades energéticas. Porque las energías renovables no convencionales son más baratas y una energía más barata puede entrar a competir en este libre mercado energético en el que estamos metidos hoy después de la Ley 142. Entonces, nuestro primer principio de equidad nos lleva a pensarnos cómo vamos a trabajar de la mano de las comunidades. ¿Cómo vamos a trabajar entonces para asegurar que las comunidades Wayuu puedan también producir energía? Que no solamente vean pasar las líneas de transmisión por enfrente de sus casas. Ese es un compromiso de este gobierno. Ya he explicado que esa transición tiene otro principio, que es que será segura y que será progresiva. Eso quiere decir que nuestra prioridad es que los contratos que hoy tenemos, 381 contratos, tengan una garantía jurídica. Y entre esos 381 contratos, que los 118 en exploración aseguren su proceso. Y que de esos los 35 que están en fase 0 podamos acompañarlos hasta que logren llegar a una determinación de cuáles son los recursos disponibles en esas áreas que les han sido asignadas. La participación vinculante es un principio de este gobierno y es un principio de la transición energética justa. Por eso hemos tenido 60 distintas reuniones con actores diferentes de este sector minero energético. Hemos dicho siempre, este es un ministerio de puertas abiertas, pero también por eso mismo hemos hecho el esfuerzo de ir a las comunidades, de hablar con la gente. 16 eventos con comunidades hemos tenido hasta el momento para tener esa oportunidad de escucha y de co-construcción. Y eso para nosotros es clave, y por eso en los diálogos regionales vinculantes que amadrinamos, Barrancabermeja y Barranquilla, logramos la participación de más de 15,000 personas. Y no solo se trata de tener a 15,000 personas discutiendo por primera vez en la historia de este país el Plan Nacional de Desarrollo, sino que además tuvimos ahí mesas dedicadas a la transición energética justa que hoy estamos sistematizando para asegurar que las conclusiones van a ser parte de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro compromiso con hacer que las voces de los excluidos hoy sean gobierno es total. Nosotros nos debemos a esas comunidades y hoy estamos aquí para que su voz sea gobierno. Y seremos, por supuesto, intensivos en conocimiento en esta transición energética, porque no solo el caso del recobro mejorado es ejemplar,
respecto a cómo una nueva y mejor tecnología permitiría incrementar el factor de recobro pasando de 15 o 18 a 30, sino que las energías renovables y las renovables no convencionales tienen todavía mucha inventiva que nosotros debemos poder desarrollar. En los minerales y cómo vamos a hacer una prospectiva de los minerales estratégicos para la transición energética, tenemos mucho de ciencia, tecnología e innovación que queremos aplicar. Y ahí sí que venir de la academia sirve un montón porque sabemos lo que el conocimiento puede darle a una nación cuando la sociedad se hace intensiva en conocimiento, como lo diría Mazzucato. Estamos tomando lo mejor de lo que viene de tiempo atrás, no sin reconocer que también hay cosas que se pueden hacer mejor. Una buena transición es la que se planifica y la que se concreta. Por eso nosotros en los próximos 6 meses vamos a estar diseñando con la gente a través de una planificación que ya fue socializada, vamos a estar construyendo la hoja de ruta. Construyendo la hoja de ruta de la transición energética justa porque no se ha hecho antes, no con los horizontes que hoy tenemos, no con las metas de reducción de gases de efecto invernadero que se contrajeron el año pasado, no con la noción que hoy tenemos respecto a cómo otros países se descarbonizan, no con la intención clara de hacer la transición energética justa de la mano de las comunidades. Por eso es importante hoy hacer la ruta. Y en esa construcción están todos ustedes invitados. Se trata entonces de un diálogo que es nuestro compromiso con la justicia, un compromiso en el que estamos desde el primer día de este gobierno y que significa poner a la gente, poner al usuario y poner al ciudadano en el centro. A veces ese lugar político, esa decisión política de poner a la ciudadanía y a las comunidades en el centro genera miedo, genera resistencia, genera oposición. Pero para nosotros ese es el cambio que vinimos a hacer. Es el cambio de hoy estar actuando del lado de la justicia, del lado de la gente. Y ese cambio, esa actuación del lado de la gente y de la justicia, queremos darla con ustedes, honorables congresistas. Queremos construir con ustedes ese futuro a la altura de nuestros sueños. Queremos construir con ustedes, honorables congresistas, una nación que todos nos merecemos, que es una nación donde Colombia sea potencia mundial de la vida, y en eso les invito a todos y todas a compartir este camino. Muchas gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.